Todo líder tiene una visión y esa visión proviene del cielo. En Pillars, un tema importante es asegurarse de que esa visión se mantenga fresca, creativa e innovadora. Me encontré con un amigo mío que es pastor y no lo había visto en 5 años. Nos pusimos al día y tuvimos una conversación y descubrí que la conversación que tuve con él ahora era exactamente la misma que hace 5 años. Nada había cambiado en su vida. Todo era igual. Su visión era la misma, su trabajo era el mismo. La sociedad a su alrededor está cambiando, la tecnología está cambiando, la gente está cambiando. Él no cambió. Y es importante, y la Biblia nos enseña que necesitamos permitir que Dios ponga en nosotros una nueva realidad en torno a nuestra visión. No es tanto que nuestra visión vaya a cambiar radicalmente cada pocos años, sino la expresión de esa visión y cómo Dios nos está guiando y desarrollando. Necesitamos una nueva realidad en nuestra visión como parte de nuestro desarrollo de liderazgo. Y esa nueva realidad se ilustra para nosotros de alguna manera cuando entendemos lo que estamos haciendo en el liderazgo. Hay un pasaje que Jesús enseñó en Marcos capítulo 4 como una metáfora. Él dice: un hombre esparce semilla en la tierra noche y día. Ya sea que duerma o se levante, la semilla brota y crece, aunque él no sabe cómo. Por sí sola, la tierra produce grano. Él nos da una especie de imagen de un agricultor al hablarnos sobre nuestro trabajo y dice: este hombre esparce la semilla y luego va y toma una siesta. Y cuando regresa, hay fruto y ni siquiera sabe cómo sucedió. Es como si Jesús estuviera diciendo: escuchen, en el ministerio necesitan ser capaces de dormir en el trabajo y no tener idea, y Dios obra. Lo que realmente está enseñando es que en realidad no tienes el control total, que el crecimiento de Dios llegará, pero tú estás en una posición de seguirlo como líder. Y en eso siempre necesitas estar abierto a una nueva realidad en tu vida. Hay una historia en el Nuevo Testamento con Pedro y Cornelio que ilustra esto de manera excelente. Pedro estaba en Jerusalén después de que Jesús ascendió y estaba edificando la iglesia con los judíos. Y a través de una serie de acontecimientos, Pedro es guiado a la casa de Cornelio. Cornelio es un gentil temeroso de Dios. Los judíos nunca entrarían en la casa de un gentil. Verás, Dios quiere poner una nueva realidad en Pedro. Dios acerca de que su evangelio debe llegar a todas las naciones. Así que Pedro entra en la casa de Cornelio, y Cornelio y su familia son salvos. Y Pedro hace una declaración muy interesante en ese momento, porque Cornelio está tan abrumado que cae a los pies de Pedro en señal de gratitud. Y esto es lo que Pedro dice en el versículo 34 del capítulo 10 de Hechos, que relata este acontecimiento. Entonces Pedro comenzó a hablar: ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación acepta al que le teme y hace lo justo. Pedro dice esto: ahora comprendo cuán cierto es. Antes no lo entendía, antes no lo comprendía, antes no lo sabía completamente, pero ahora tengo una nueva realidad. Ahora comprendo cuán cierto es. Y para Pedro se trataba de que el evangelio llegara a los gentiles. Y para ti, ¿cómo llenarías ese espacio en blanco? ¿Cuándo fue la última vez que, debido a la manera en que te posicionaste como líder, pudiste despertar a la mañana siguiente y decir: oh, ahora comprendo cuán cierto es? Antes no lo sabía, antes no lo entendía, pero ahora tengo esta nueva realidad. Dios quiere guiarte hacia una nueva realidad. Pero para ser guiado a esa nueva realidad, ese nuevo descubrimiento que ayuda a moldear tu visión y tu llamado en Cristo, hay 3 preguntas que necesitas hacerte. La primera pregunta es esta: ¿qué estás pensando que está equivocado? Verás, siempre pensamos que nuestro mayor obstáculo es lo que no sabemos, pero tu mayor obstáculo en el ministerio es aquello que sí sabes, que crees que es correcto, pero que en realidad está equivocado.
Esto se ve a lo largo de las Escrituras, este ejemplo de pensar algo que está equivocado y que en realidad te detiene porque crees que es correcto. Samuel pensó que sabía exactamente el tipo de rey que Dios quería. Y Dios le dice, no, 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 Samuel, tu pensamiento está equivocado. Tú miras lo exterior, yo miro el interior. Los discípulos pensaron que sabían exactamente quién debía y quién no debía estar con Jesús, así que impidieron que los niños se acercaran a él. Lo que ellos pensaban que era correcto estaba equivocado. Y Jesús los corrigió y dijo, no, 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 dejad que vengan a mí. Y muchas veces las iglesias y los líderes tienen una idea de lo que creemos que es correcto, pero en realidad está equivocado. Y eso nos impide entrar en una nueva realidad. Pedro pensaba que el evangelio solo debía ir a los gentiles, o que los gentiles debían convertirse en judíos para poder ser cristianos. Y luego, al entrar en la casa de Cornelio, descubre una nueva realidad. Lo que él creía que era correcto estaba mal. Entonces, ¿qué es lo que actualmente piensas que es correcto, pero en realidad está equivocado? Verás, cuando entras en una nueva realidad, lo primero que cambia eres tú mismo. No son los demás, sino tú, tu mente y tu corazón. Esa es la primera realidad que realmente tiene que cambiar. No cambiamos, ni entramos en una nueva realidad porque haya un problema. Esto no es un modo de resolver problemas. Esta es una posición orientada al crecimiento para el futuro. Recuerda, Pedro antes de Cornelio está en un muy buen momento en el ministerio. Se están salvando miles. Están ocurriendo milagros. Él es el líder de la iglesia. No tiene un tipo de problema que requiera la solución de Cornelio. Y aún así, aunque está en un momento muy bueno en el ministerio, Dios sabe que Pedro necesita una nueva realidad. Puede que estés escuchando esta enseñanza y te encuentres en un lugar muy sólido en tu ministerio y en tu liderazgo, igual que Pedro. Pero Dios sabe que necesitas una nueva realidad y tienes que hacerte esta pregunta. ¿Hay pensamientos o ideas que tengo que creo que son correctos, pero que en realidad podrían no serlo en absoluto? Porque lo que sucede en el liderazgo y en el ministerio es que nos acomodamos en nuestro éxito y de repente las mismas bendiciones de Dios pueden impedirnos entrar en una nueva realidad. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, estaba asumiendo un gran riesgo. La iglesia se está edificando en Jerusalén. Hay miles de personas que se están uniendo. Están comenzando a ganar impulso. Pero Pedro hace algo que va totalmente en contra de la ley judía. ¿Cómo responderían los judíos? Sabemos que en el libro de los Hechos hubo mucha controversia sobre esto. Tuvieron que hacer toda una conferencia en Hechos 15 acerca de esto. Pero para Pedro, él está dispuesto a asumir el riesgo y poner en peligro lo que ha construido en el ministerio, al seguir la dirección del Señor. Y ese es un riesgo que nosotros también debemos estar dispuestos a tomar, o al menos a hacernos la pregunta, si hay algo que yo creo que está bien, Señor, pero en realidad está mal, mientras avanzo, ¿me posicionarías como posicionaste a Pedro? ¿Me ayudarías a no conformarme con el éxito que me has dado, sino a abrazar esta nueva realidad? Aquí tienes una segunda pregunta que debes hacerte. Y parece una pregunta extraña, pero es una pregunta bíblica. ¿Qué necesita morir? ¿Qué necesita morir? Verás, una nueva realidad de parte de Cristo requiere que una realidad antigua muera, incluso si esa realidad antigua era buena, era correcta. Pedro tuvo que experimentar un cambio en su manera de pensar para poder decir, ahora me doy cuenta, ahora lo entiendo, lo que significa que algo que tenía en el pasado necesitaba morir, porque Dios, en esta historia, en Cornelio, habla en contra de la idea de Pedro. Pedro nunca comería la comida de un gentil, y sin embargo tiene este sueño de una sábana que baja, llena de animales, que los judíos nunca comerían. Y básicamente Dios le dice, Pedro, come. Yo he hecho posible esto para ti. No digas que no puedes hacer algo que yo he hecho posible para ti. La idea de Peter tenía que morir. ¿Qué debe morir? Bueno, puedes verlo en términos de categorías que te ayudarán a entrar en una nueva realidad.
Lo que debe morir es, siempre lo hemos hecho así. Siempre nos ha funcionado hacerlo de esta manera. A veces eso debe morir. El programa debe morir. Los éxitos pasados deben morir para que haya nuevas realidades en el ministerio. Los éxitos presentes. Es obvio y claro que cuando algo no está funcionando, debe morir. Pero muchas veces solo dejamos morir lo que no está funcionando. La Biblia dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, esa semilla es una creación de Dios, es algo hermoso, pero debe morir para que pueda haber un árbol y para que pueda haber fruto. Así que se convierte en una pregunta realmente saludable para nosotros, preguntarle a Dios, ¿hay algo en mi ministerio, algo en mí que deba morir para que la próxima temporada pueda dar lugar a lo que quiere suceder? Jesús enseñó esto a los discípulos todo el tiempo en relación a sus mentalidades. Y esta es una pregunta que hacemos que nos ayuda a entrar en una nueva realidad. ¿Sabes? Solo se necesita una generación para que algo que era radical se convierta en algo convencional. Y la visión necesita la creatividad de Dios. Yo lo expreso de esta manera. ¿Liderarás el cambio que es necesario que ocurra o seguirás el cambio que es necesario que ocurra? Hubo un tiempo en que la iglesia pensaba que las mujeres no debían tener ningún papel en el ministerio. Dios necesitaba una nueva realidad que elevara la posición y los dones de las mujeres en el ministerio. Hubo un tiempo en que la iglesia era muy lenta en cuanto a la tecnología y su uso. Dios necesitaba una nueva realidad y hubo un avance en cómo podíamos usar la tecnología para el evangelio. Solo se necesita una generación y tal vez para algunos de ustedes aquello que era nuevo e innovador hace unos años ahora es simplemente convencional y Dios les está diciendo, hay algo, un programa, una mentalidad, una actitud, un enfoque que necesita morir para que puedas entrar en esta nueva realidad de modo que no solo sigas el cambio, sino que lo lideres, que realmente estés a la vanguardia de lo que Dios quiere hacer porque tienes una nueva realidad para tu visión. Es una declaración importante la que hizo Pedro. Ahora me doy cuenta. Es una declaración que deberíamos poder hacer no todos los días, pero sí en cada temporada. Ahora me doy cuenta. Antes no lo entendía, no lo veía, no lo comprendía, pero ahora lo entiendo porque me he reposicionado en la casa de Cornelio. Me he expuesto, me he puesto en ese lugar. No sé todo lo que está pasando, pero quiero esa nueva realidad. La tercera pregunta que tienes que hacerte es esta. ¿Cuándo fue la última vez que descubriste algo nuevo de Jesús? Verás, cuando pensamos en nuevas realidades, siempre las pensamos solo en términos de la programación, el ministerio y la visión. Pero una nueva realidad es algo que sucede en tu corazón. Pedro dice, ahora me doy cuenta, lo entiendo. Hay esta increíble historia de Pedro estando en un bote con los discípulos y hay una gran tormenta y Jesús está durmiendo en la parte trasera del bote y ellos corren hacia él aterrados. Ellos no entienden completamente quién es él y él está durmiendo y piensan que seguro van a morir. Y lo despiertan y le dicen, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Estaban cuestionando cuánto los valoraba realmente. Estaban llenos de miedo y terror. Y Jesús se levanta y calma las olas y la tormenta, y la naturaleza obedece a su palabra. Y la historia termina con los discípulos haciendo una pregunta muy importante. Dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este tipo? Habían tenido una experiencia con él que los sacudió tanto que la historia termina con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese tipo de experiencia con el Señor, en el ministerio, en la vida, donde al final del día terminarías con la misma pregunta? ¿Quién es este hombre? Pensé que lo conocía, pensé que conocía a Jesús, pensé que sabía todo lo que había que saber sobre él y el ministerio, y luego él me lleva a esta experiencia y wow, ¿quién es este hombre? Creo que nuestras vidas y nuestro liderazgo siempre deberían estar impregnados de esa pregunta. Que estamos permitiendo que el Señor nos lleve a nuevas realidades, como a Pedro a la casa de Cornelio.
que en realidad estamos recibiendo una nueva revelación de Jesús. Y nos estamos haciendo la misma pregunta: ¿quién es este hombre? Esta nueva realidad a la que Dios te lleva te sostendrá por toda la vida. La historia nos enseña que Pedro, quien fue martirizado en Roma entre los paganos. Pedro, que comenzó siendo judío y al principio solo estaba en Jerusalén, predicando el evangelio a los judíos, entra en la casa de Cornelio y tiene una experiencia tan vívida que el enfoque ni siquiera está en que Cornelio y su familia sean salvos. Está en Pedro, quien dice: ahora me doy cuenta de cuán cierto es esto. Y luego, para Pedro, él completa el espacio en blanco. ¿Cómo llenarías tú ese espacio en blanco basándote en reposicionarte? Haciéndote la pregunta: ¿qué estoy pensando que podría estar equivocado, pero creo que es correcto, así que es un obstáculo? Dios, ¿hay una nueva realidad, una nueva revelación que quieres mostrarme? Haciéndote la pregunta: ¿qué necesita morir? Y el Espíritu Santo te dará guía, y puede que haya dificultad y riesgo, porque estás tomando y observando el ministerio, la programación e incluso partes de tu vida diciendo: bien, esto necesita morir y eso me llevará a una nueva realidad. Y luego hacerte una pregunta muy honesta: ¿cuándo fue la última vez que tuve una experiencia tan profunda con el Señor en el ministerio como líder, una realidad tan nueva, que mi respuesta en ese momento fue: ¿quién es este hombre? Hay mucho más de Jesús por descubrir. Hay mucha más revelación que Él quiere darte, pero como Pedro, tienes que entrar en la casa de Cornelio. Si tu corazón está abierto a esto, la historia de Pedro y Cornelio en Hechos capítulo 10, que te animo a leer, muestra que Dios te guiará a través de las etapas. Pedro no simplemente entró corriendo a la casa de Cornelio. Primero tuvo un sueño, luego recibió una palabra, después llegaron unos visitantes que lo invitaron, y todo coincidía con la manera en que Dios le estaba hablando a Cornelio. Así que todas estas piezas encajaban, pero solo encajan cuando comienzas donde Pedro comenzó, en un techo, orando y dejando que Dios te dé un sueño. Si la posición de tu corazón es: Dios, quiero una nueva realidad, no quiero que mi vida, mi ministerio y mi fe se vean igual hoy que hace 3 o 5 años. Si tú y yo nos sentáramos a tomar una taza de té, como lo hice con ese pastor del que te hablaba, ¿serías capaz de decirme cuánto ha cambiado en ti y a través de ti? ¿Podrías hacer la afirmación que hizo Pedro: ahora me doy cuenta de cuán cierto es? Y entonces podrías completar la frase: Dios quiere darte una nueva realidad para el ministerio y tu liderazgo, pero también para ti mismo. De modo que después de tener esa clase de experiencia que tuvo Pedro, tu respuesta sea: ¿quién es este hombre? Y tu deseo será conocer aún más a Jesús, mientras Él continúa guiándote hacia nuevas realidades para tu visión.